Oh, bienvenido, bienvenido. La noche cae una vez más sobre nosotros y... Shh. ¿Escuchaste eso? Creo que te están buscando. Pero tranquilo, quédate aquí conmigo, cerca de la fogata. La luz de ella te protegerá. Es probable que se vayan hasta el amanecer, pero la luna está en su punto más alto. Acércate, abraza el fuego mientras puedes. Mira, parece que las brasas tienen algo que contarnos hoy. Míralas con atención y vamos a escucharlas. El aire en Omitlán de Juárez, Hidalgo, tenía una fría neblina la noche del 31 de octubre. Era un frío que no venía del clima, sino de la expectación. A diferencia de otros pueblos, y no había bullicio ni disfraces, solo un silencio espeso que absorbía cualquier sonido. Desde hacía horas, la neblina había envuelto los cerros, y con ella llegaba un fenómeno que los lugareños ya conocían demasiado bien. En las cumbres del Cerro de las Navajas, justo donde la bruma era más densa, se veían luces y a veces destellos verdes azulados que pulsaban de forma intermitente, como si algo observara desde el cielo. La electricidad se sentía tensa y la atmósfera distinta a ninguna otra. Don Lupe, el panadero, no era ajeno al extraño. Había vivido 50 años en Omitlán y sabía que los destellos en el Cerro de las Navajas no eran linternas ni aviones. Nadie sabía en sí qué eran exactamente, pero aún así lo desconocido le daba un poco de miedo, y aquella noche era distinta. Se sentía cargada. Don Lupe había estado esperando todo el día por un cargamento de manteca, esencial para el pan de muerto, pero este no había llegado. El proveedor de Pachuca había reportado a última hora un cierre en la carretera principal, y si no tenía la manteca antes del amanecer, fallaría a todos sus clientes. Con un escalofrío que no era del frío del clima, Don Lupe tomó una decisión. Tenía que ir por el viejo atajo, un camino de tierra sin pavimentar que rodeaba la base del Cerro de las Navajas, antes de conectar con una brecha. Ahí, en el próximo pueblo, tenía un proveedor más de manteca, aunque este era un poco más cara de lo normal. Ese camino era uno del que todos evitaban pasar después del anochecer, pero ya no había otra opción. A las 11:30 se metió a su vieja camioneta Ford Pickup. Esta avanzaba lentamente por la trocha, las luces altas cortando apenas un cono amarillento en la niebla. De pronto, un ruido metálico y un jaloneo. El motor se ahogó. Silencio. Don Lupe intentó encender el auto. La llave giraba, el motor tosía, pero nada. Sacó su linterna y abrió el cofre, revisando los cables con manos temblorosas. Todo parecía estar en orden, salvo por un detalle inquietante. Al tocar el metal, sintió una descarga estática, tan fuerte que le erizó el vello del brazo. Era como si el aire alrededor de la camioneta estuviera electrificado. Fue entonces cuando alzó la vista hacia el Cerro de las Navajas. La cumbre no estaba solo envuelta en neblina. En el corazón de la bruma había una luz verde azulada que no parpadeaba, sino que pulsaba con lentitud. Y no era una luz que iluminara, era una luz que absorbía la oscuridad a su alrededor, dejando el contorno del cerro definido con una claridad casi espectral.
Mientras miraba la luz, ésta se hizo más brillante y un zumbido tan bajo que lo sintió más en el pecho que en los oídos comenzó a sonar. De pronto, vio un movimiento en el borde de haz de luz cerca de su auto, a unos pocos metros. Era una silueta alta, esbelta, con un cráneo alargado y ovalado y dos cuencas negras más profundas que la oscuridad misma, en donde se supone deberían estar sus ojos. La criatura estaba inmóvil al principio, pero luego comenzó a avanzar con una lentitud antinatural, como si luchara contra agua invisible. El pánico se apoderó de Don Lupe y como pudo, saltó a un arbusto a unos 3 metros del auto y se tiró al suelo. Su corazón golpeaba sus costillas. El zumbido del cerro se hizo más intenso. Sintió la presencia acercándose, lenta, silenciosa. Podía oler un débil extraño aroma a algo que nunca había olido antes, parecido al humo, pero sin que éste fuera asfixiante. Levantó la cabeza lo justo para mirar. La criatura estaba allí, inclinada en el asiento. Ahí estaban los 2 bloques de manteca. La criatura pareció ignorar la presencia de Don Lupe en el arbusto. La cabeza ovalada de la criatura estaba a centímetros de los paquetes envueltos. Lentamente la criatura levantó una mano. Era fina, huesuda, con dedos largos y flexibles. La mano se cernió sobre la manteca. No la tocó. Se detuvo a 1 milímetro y sin un solo sonido, en una expresión que Don Lupe pudiera entender, el ser movió con lentitud solemne, trazando un patrón invisible sobre la superficie de la grasa. El zumbido en el aire alcanzó su punto máximo. De repente, un fogonazo de luz blanca barrió la zona desde el cerro. La figura se enderezó de golpe y en el mismo instante en que la luz la tocó, se desvaneció. No caminó, no corrió, simplemente se fue, dejando solo el silencio y la neblina. Don Lupe esperó 10 minutos más escondido, esperando a que todo hubiera acabado. Después de lo que le pareció una eternidad, volvió a su camioneta, aún en estado de shock. Sudando frío, puso la mano en el volante y giró la llave. El motor arrancó al primer intento. Condujo de vuelta a Omitlán a toda velocidad. Al llegar a su panadería, descargó la manteca y comenzó a trabajar. Sus manos temblaban. A la mañana siguiente, el pan de muerto estaba listo. Don Lupe no supo ni entendió qué había pasado, pero el resultado fue innegable. Todo el pueblo y los clientes de fuera juraron que el pan de Don Lupe de ese año tenía un sabor sublime, imposible de describir, con una textura tan suave y rica que parecía flotar. Era sin duda el pan de muerto más delicioso que jamás había horneado. Y es así que cada 31 de octubre, mientras ve cómo la neblina desciende y el aire se carga, Don Lupe recuerda la manteca de aquella noche, preguntándose qué le había hecho aquella cosa en la oscuridad. Él nunca volvió a ir por ese atajo, ni a cocinar un pan de muerto igual al de ese año. Pero más que nada, jamás olvidaría aquel encuentro con lo desconocido.